Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el último episodio de nuestra serie La misteriosa voz de Dios, donde reflexionaremos en el episodio titulado La voz de Dios siempre nos encuentra, presentado por nuestra amiga de la casa, Maca Espinosa. ¿Qué elementos utiliza Dios para hablarnos? ¿Y qué debemos poner en práctica para escuchar la voz de Dios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tema Central, pero al último de esta serie que hemos estado revisando durante este mes, donde la hemos titulado La misteriosa voz de Dios. Y me gustaría que nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué es misteriosa la voz de Dios? ¿O por qué nos puede parecer misteriosa? Y seguramente si tú tienes alguna relación con alguna iglesia o alguna comunidad cristiana, y quizás ya tengas una trayectoria siendo cristiano, muchas veces nos pareciera o nos sentimos que quizás no escuchamos la voz de Dios, que quizás no es clara para nosotros, y nos gustaría tener quizás esa nitidez de decir, efectivamente Dios me habló y me dijo que haga esto, o sentí de alguna manera que Dios me habló y se manifestó, etc. Y esto sin duda nos ha ido ocurriendo a medida que el ser humano ha ido evolucionando con la tecnología, con la información, porque de acuerdo a lo que podemos leer en la Biblia, diferentes historias de personas que estaban en esa época, en algunos casos escuchaban directamente la voz de Dios. Y ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Por qué hoy hemos perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios? Y en temas de audición, no sé si a ti te ha tocado por alguna razón hacerte una audiometría, que de alguna manera, como lo dice el nombre, mide la audición del ser humano. De hecho, si tú buscas en YouTube audiometría o cómo medir la audición en el ser humano, hay videos que van dejando diferentes frecuencias donde te dicen que a cierta edad, desde lo general, por supuesto es importante que puedas ir a un médico, pero desde lo general te van indicando a qué edad uno va perdiendo la audición naturalmente, y claro, hay frecuencias que al ser mucho más agudas o más graves son más fáciles de percibir o no. Y quizás por ahí también nos ha ido ocurriendo que hemos perdido la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Esa sensibilidad que muchas personas que vivieron en la época, ya sea de Jesús o antes de Jesús, tenían, como decía, una relación mucho más íntima y cercana con Dios, con su Padre, como muchos también llamamos a Dios. Y a lo largo de esta serie hemos querido acercarnos a esta misteriosa voz de Dios para descifrar qué debemos hacer como sus seguidores para poder percibir mejor su voz, para poder entender qué es lo que nos quiere decir, y de alguna manera también identificar que es responsabilidad de nosotros también tomar acciones, adquirir hábitos para poder tener una mejor y cercana relación con Dios. La serie se ha centrado principalmente en Elías, que era una persona que vivió en el tiempo bíblico, podríamos decir, y muy
en resumidas cuentas, él escapa de una situación que lo afligía mucho, y en algún momento él escucha la voz de Dios, al menos es así como está escrito, y él le ordena que haga una serie de acciones que de alguna manera lo van a proteger de la muerte, que era de lo que venía escapando. Y cuando él escapa y se esconde en una cueva, empiezan a existir diferentes sucesos que han sido los que de alguna manera hemos querido compartir contigo en esta serie, que nos permiten quizás darle una vuelta o reflexionar acerca también de la interpretación de la voz de Dios. Porque una cosa es que podamos escucharla, percibirla, y que además de escuchar la voz de Dios podamos percibir efectivamente lo que Dios nos quiere decir. Y pienso que en algunos casos, dependiendo de cómo tú sientas que está tu relación con Dios, podrías decir, en realidad para mí no es misteriosa, para mí es clara, yo la logro interpretar o la entiendo, y eso sin duda habla de que has cultivado un vínculo con Dios. Pero cuando recordamos o vivimos los momentos más oscuros que cada uno de nosotros hemos experimentado o hemos enfrentado, nos hacemos esa pregunta que tiene que ver con: ¿Dios, sigues ahí todavía? ¿Estás ahí? Y bueno, claramente no soy la única, no eres el único también que seguramente se ha hecho esa pregunta o se ha sentido así. Y ahí es donde nuevamente vuelvo a mencionar a Elías, que al estar escondido en esa cueva se pregunta: Dios, ¿dónde estás? Luego de haberle dado instrucciones tan claras y concretas, en esa cueva él pierde la audición, entre comillas, para escuchar claramente la voz de Dios. Y empiezan a ocurrir diferentes sucesos que fueron los que fuimos revisando durante esta serie, donde aparece fuego, hay un terremoto, tormentas, etcétera, una serie de fenómenos naturales que él comienza a experimentar, y sin duda todas esas situaciones fueron también nublando su percepción de escuchar y oír la voz de Dios. Su miedo de alguna manera lo paralizó y le impidió escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido, y me incluyo, que en momentos de dificultad, de angustia, de malestar, de desánimo, de tantas emociones que quizás no nos hacen sentir bien, cuestionamos la voz de Dios? Y eso evidentemente evita que tengamos la percepción, o sea, que primero podamos escuchar y por ende percibir esa voz de Dios. Sin duda nos vemos nublados por esas dificultades que de repente nos atrapan, creo, y nos hacen también estancar nuestra relación con Dios, donde en realidad deberíamos todo lo contrario, dar un paso adelante y cultivar aún más nuestro vínculo con Él para poder recibir esas respuestas, esas señales, lo que sea que cada uno de nosotros necesitemos para nuestra vida. Y en este episodio donde estamos cerrando esta serie, te quiero invitar a que podamos reflexionar en un concepto que tiene que ver con el permanecer quieto. Y se convierte en un desafío permanecer quietos cuando estamos en una época en la que si estás tranquilo, sin moverte, en una pausa, quizás eres poco eficiente o estás perdiendo el tiempo, pero desde la actualidad eso está mal visto. Pero si vemos en tiempos anteriores de la historia, vemos que en algunos casos el aislarse y el buscar momentos de quietud nos permite ser mucho más conscientes de lo que estamos viviendo. Por supuesto, no significa irnos a los extremos y escondernos y no salir
o alejarnos de las personas, por supuesto que no. Pero es que dentro de tu rutina quizás incorpores como un hábito buscar momentos de quietud, buscar momentos de pausa. Vivimos en una cultura en donde nos sentimos presionados a ser vistos, a mostrar todo lo que hacemos en redes sociales, a desconectarnos de, justamente como te decía, esos momentos de calma, de reposo. ¿Y por qué te digo esto de la quietud? Porque Jesús, cuando estaba en esta tierra, de hecho cuando ya Él compartía con sus discípulos, sus amigos, Él se tomaba un momento para estar a solas con su Padre, que era Dios. Y yo siempre digo y me lo cuestiono, ¿por qué el Hijo de Dios necesitaba apartarse si tenía una comunicación directa con Él? Me imagino que Él sí escuchaba evidentemente y nítidamente la voz de Dios. Nos enseñó a que teníamos que pasar un tiempo a solas con nuestro Padre. Y por eso Él también lo hizo y porque necesitaba también conversar con Él después de quizás haber pasado horas y días con tantas personas, conversando, sanando, etc. Por eso Él también hace ese acto tan concreto de en las primeras horas de la mañana buscar a Dios en la quietud, escondido, sin tener que mostrarle al resto de manera evidente que estaba haciendo. Solamente Él se apartaba y lo hacía. Y uno de los elementos necesarios de un tiempo de quietud es que se haga en secreto, que se haga a solas, tú con Dios, en lo privado. Y volviendo a la historia de Elías, en algún momento, antes de llegar a la cueva, Dios le dice, escóndete, busca un lugar para esconderte. Y en el lugar escondido es donde Elías recibe la provisión de Dios. Oculto en un lugar que era inaccesible, me imagino cerca de un arroyo, en un lugar donde me imagino que quizás era difícil para llegar el ser humano, no sé. Pero Dios le dice, escóndete. Quizás a nosotros nos estás diciendo eso hoy día. Escóndete, busca un lugar apartado para que puedas escuchar mi voz. Si no te sale escuchar mi voz de manera natural, porque en medio del ruido, de esto que te decía de estar constantemente en movimiento, conectado con lo digital solamente, que por supuesto no es negativo, pero sabemos que en exceso nada es bueno. Claramente no vamos a poder escuchar la voz de Dios y vamos a ir perdiendo, como decía al inicio, un poco la audición espiritual. Y Dios muchas veces en estos desafíos que vivimos cada uno de nosotros en la vida, nos llama a estar fuera de nuestra zona de confort. Y Elías, cuando Dios le dice y le pide, en el fondo, lo manda que se esconda, también estaba saliendo de su zona de confort, ya que estaba en un lugar seguro, ¿cierto? En algún momento, y luego, justamente al escuchar que lo querían matar, Dios le entrega esta instrucción y le dice que vaya a un lugar solitario en el cual depende única y exclusivamente de Dios, no teniendo nada con que alimentarse seguramente, con que cubrirse. Y es ahí donde nosotros dependemos totalmente de Dios. Es en ese espacio a solas con Dios, en nuestro escondite, podríamos llamarlo, donde aprendemos acerca de Dios, donde nos volvemos de alguna manera más dependientes de Él y donde recibimos ese consuelo que tanto necesitamos y comenzamos a alimentarnos de su palabra, de Él,
y donde quizás vamos percibiendo poco a poco aún más su voz. El escondernos de alguna manera nos va a preparar para los momentos en los que somos visibles. Y en este escondite también es donde aprendemos a perseverar, a donde el silencio nos hace pacientes. Qué gran invitación nos hace Dios cada día a poder tener este momento de quietud en nuestro escondite, en nuestro lugar seguro, y no conformarnos con los patrones que este mundo nos invita, que es lo rápido, lo acelerado, el ruido, lo visible todo el tiempo. De alguna manera nuestra cultura y nuestra sociedad nos invita a la urgencia, a lo rápido, a lo superficial. Y ahí es donde necesitamos aprender el arte de la perseverancia en esta cultura fast que está todo el rato pidiéndonos y empujándonos a mostrarnos cuando lo importante es escuchar la voz de Dios. Y para eso es importante apartarnos de ese ruido. Hoy, queridos amigos, amigas, los invito a que quizás en el momento en que estés viviendo, ya sea bueno, malo, o que sientas que estás estancado, estancada, no sé, hagas el ejercicio de buscar un escondite, ya sea en la naturaleza, en un parque, haciendo ejercicio en tu casa. Tú más que nadie sabes qué lugar te trae paz y calma, pero busca ese espacio de quietud para poder conectarte nuevamente con la voz de Dios. De esa forma, todo lo que necesitemos, desde lo más mínimo que nos pueda parecer insignificante quizás para Dios, hasta lo más importante, no me cabe duda que va a tener su respuesta. Y no me cabe duda que ese tiempo en el que puedas pasar escondido o escondida, simbólicamente lo podríamos llamar también, o en pausa o en quietud, va a ser una provisión para los momentos más difíciles que podamos vivir. Y esa voz de Dios que nos pareciera ser un poco misteriosa va a dejar de serlo, porque vamos a poder escucharlo claramente, sin dudar, qué es lo que Él nos quiere decir. Llegamos al final de este episodio y espero que haya sido de gran ayuda para tu vida. Y te dejo invitada a que puedas revisar otras series, otros contenidos que hemos preparado para compartir contigo en nuestro canal de YouTube, donde te puedes suscribir y activar las notificaciones para que puedas estar atento y pendiente a los estrenos de cada episodio. También nos reunimos de manera presencial y si quieres ser parte de nuestra comunidad y conocernos y acercarte a través de nuestras redes sociales, vamos a indicar los días, el horario, la ubicación y ahí nos puedes seguir como Somos Condominio. Tenemos nuestra cuenta, como te decía, de YouTube, nuestra página web, Facebook, Instagram, para que puedas también acompañarnos y conocer también más de Condominio. Espero que puedas tener un muy buen día. Nos vemos pronto.